Bienvenidos y bienvenidas a La Chica del Paddock, un episodio más. Tenemos hoy el episodio de mi experiencia en el Gran Premio de España. Ya han pasado exactamente 10 días desde que llegué a Barcelona, pero bueno, antes de empezar pediros perdón porque en el episodio anterior me volvió a pasar el tema de que de repente hay un salto y se escucha súper flojito. Al principio pensé que era el tema de la aplicación, hace como cosa de un mes que también me pasó. Luego probé con otra aplicación y no era así. Entonces, del episodio anterior he llegado a la conclusión de que es el cable. Recemos para que hoy no pase, si no lo vuelvo a grabar porque me dio bastante rabia cuando ya lo publiqué y tal, escuchar que ese salto era bastante notorio. Pero bueno, vamos al tema que nos conviene hoy, que es mi experiencia en el Gran Premio de España. Y para todo aquel que sea fanático del automovilismo, de las motos, recomiendo que vaya a un Gran Premio de España, o al Gran Premio que fuese. Al Gran Premio que tengas la oportunidad de ir, ves. Porque a lo mejor quizás no es el mejor Gran Premio, ¿vale? Pongamos que, por ejemplo, Hungría es quizás de los fines de semana más baratos de todo el calendario de la Fórmula 1, pero aunque sea un trazado aburrido o una carrera que no siempre suele dar mucha acción, porque realmente en Barcelona tampoco es que en cuanto a Fórmula 1 en la carrera fuese la mejor de la temporada. Yo de hecho la clasifico como de las peores. Ir. Normalmente en España se suele ir al del Gran Premio de España, muchos suelen además ir a Monza, Imola, que están cerca, y luego alguno que otro sí que he visto pues que a lo mejor va a Silverstone o al Gran Premio de Bélgica. Pero bueno, comenzando con mi experiencia, fue con mi novio y nosotros nos fuimos el jueves por la mañana desde Alicante a Barcelona en coche. Conduje yo, la verdad es que fue una experiencia bastante... Era mi primer viaje largo y bueno, viva estoy, o sea que... no pasó nada en la carretera, pero bueno, fue toda una aventura. Sí que es verdad que se hace el viaje un poco largo, pero el principal motivo por el que no cogimos transporte público, porque al principio teníamos pensado ir en tren, fue el tema, aparte de las horas y de la comodidad que tienes ir en coche, prácticamente porque el jueves por la tarde, si tienes la entrada de los 3 días, podías visitar el pit, el pit lane de forma gratuita y veías pues ahí todos los equipos trabajando en los monoplazas y tal. Por lo que nosotros no lo dudamos en ningún momento y decimos, bueno, pues si nos tenemos que ir en coche, nos vamos en coche, pero nosotros el pitwalk lo vemos. Había un montón de gente. Bueno, llegamos a Barcelona, comimos y tal, y nos fuimos directos al circuito. Sí que es verdad que el jueves había más gente de la que me esperaba, pero lo que es en la carretera, el atasco, no fue quizás... claramente fue el día más flojito en cuanto a retención de coches. Pero fue toda una experiencia, al final sí que es verdad que haces una larga cola para entrar, porque no deja de ser miles de personas, pero te permite pues pasar por todos los boxes. Muchos pilotos se acercaron, como fue el caso de Carlos Sainz, de Oscar Piastri. También pasó con la bici Valtteri Bottas. ¿Quién más? Charles Leclerc también salió, pero eso fue una locura. Alonso también salió y fue otra completa locura. De Red Bull creo que no salió nadie. De Mercedes estaba Hamilton en el box con Neymar. No salió, pero bueno, se le veía ahí en el box y tal. Y bueno, lo de Aston Martin fue una locura. Si yo creo que uno de los momentos más agobiantes de todo el fin de semana fue estar en el pit lane pasando por Aston Martin. Un montón de gente, hacía un montón de calor, todos súper apretados, no te dejaban ni pasar, que hubo un momento que tuvieron que venir los Mossos de Escuadra a que la gente se moviese porque estaban atascados en el box de Aston Martin esperando a que alguien saliese. Bueno, también salió el mecánico Matt, no es el apellido, que le llaman el zanahorio, básicamente, tardamos menos. Pero, fijaos la cantidad de gente que había en el pit lane como para que los Mossos de Escuadra tuvieron que venir a decir, por favor, avanzad, que aquí se está haciendo un pelotón, que ya no solo era por la cantidad de gente que había y el agobio que yo misma estaba sintiendo, sino porque incluso los que venían después, que estaban justo entrando, es que no se podía pasar, es que era tal cantidad de gente que no se podía pasar. Lo de Aston Martin fue una completa locura ese fin de semana, pero bueno, al final lo entiendo. Yo intenté colarme en el de Ferrari, pero es que también un montón de agobio y yo dije, mira, lo vemos así de lejos y tal. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia súper guay. Son 1000 veces más grandes. Yo veía los alerones y decía que es más... literalmente me tumbo
mido 1,65, me tumbo y el alerón es así, o sea, me tumbo de manera horizontal y aún así es más grande el alerón que yo. Las ruedas también enormes. O sea, yo creo que es una experiencia que si tienes la oportunidad de ir, yo entiendo que no mucha gente pues se puede pedir, si ya se pide el fin de semana en el trabajo, pues además el jueves también, pues quizás no todo el mundo tiene como esa oportunidad, pero si decís, bueno, tengo la semana libre, voy a ir el viernes porque es cuando empieza, no, ir el jueves porque para mí eso fue increíble. Además te dejan también pasar por la pista, nos hicimos una foto pues en las casillas de salida y tal, que lo bueno de que nosotros nos la hiciésemos el jueves es que el domingo cuando abrieron el circuito para también entrar en lo que es el asfalto, la cantidad de gente que había es que era imposible tomarse una foto. O sea, pero imposible, o sea, imposible sin que saliera gente por detrás. Pero el jueves, la verdad, también había bastante gente, pero si cogías el ángulo y le cogías el punto, la foto te salía prácticamente como si estuvieses tú sola. Entonces, 100% recomendable. Lo que además también recomiendo es que nosotros salimos del pit lane, pero luego te dejan volver a entrar, por lo que cuando ya había menos gente, ya como que lo volvimos a hacer muchísimo más calmados y también a la hora de tomar fotos de enfrente de los boxes tenías como más libertad, ya no estaba la gente, claro, porque al principio es como que una marea, en plan, boom, o sea, en plan, como todo de golpe, como un tsunami, y la gente ahí se apalanca. Y nosotros lo que hicimos fue entrar a pasear, agobiarnos un poco, salir, tomarnos fotos, ver todo el tema pues del monoplaza que había en la fanzón, pues, la Copa del Campeón del Mundo, mirar las tiendas y luego volver a entrar, porque entramos nosotros creo que a las 5 y hasta las 7:30, 8 no cerraban el pit lane, por lo que teníamos tiempo de sobra como para salir y tal, y luego ya entrar. Por lo que sí que es verdad que a lo mejor de los primeros hace más ilusión coger las primeras filas, pero si entras de los últimos, además se te puede unir, que esto fue lo que pasó con Fernando Alonso y con Charles Leclerc, que salieron casi al final. O sea, mucha gente a lo mejor estuvo esperando una hora en el box de Aston Martin y justo cuando se fue y ya a lo mejor pues decían, bueno, son las 7:15, ya no va a salir. Pues justo salió. Es que salieron los dos en los últimos 15 minutos. Entonces yo recomiendo eso, quizás entrar a hacer una primera pasada o incluso ni hacerla, estar por ahí y luego ya entrar cuando ya haya menos gente y la gente no esté como tan hiperactiva, porque estaba la gente súper nerviosa. Luego ya nos fuimos al viernes y el viernes me suena que estaba en la fanzone que venían los pilotos, creo que fue primero McLaren, luego supuestamente era primero McLaren, luego Aston Martin y luego Williams, Haas. No, Haas fue con Red Bull, no me acuerdo, es que no me acuerdo de los pilotos, pero o sea, cuando estaban como los equipos en como una especie de rueda de prensa con la presentadora y tal, y está la gente, pues al principio, o sea, supuestamente era Fernando II, pero la gente, o sea, los que organizaron la Fórmula 1 no fue tonta y decir, no puede ser que primero vaya Alonso y luego vayamos a poner, por ejemplo, a los Williams, y es que los Williams, la cantidad de gente que va a haber va a ser mínima comparada con la que se va a juntar o con la que se haya juntado anteriormente si ponemos a Fernando Alonso II. Entonces fueron muy listos y pusieron a Fernando Alonso el último. Entonces nosotros que llegamos a las 8, estuvimos desde las 8 hasta prácticamente 12, 1, casi, es que casi con los libres 1, o sea, esperando ahí de plantón con todo el sol a ver a Fernando Alonso. Sí que es verdad que tuvimos una muy buena posición, pero eso, madrugamos bastante para lo que es el viernes, pero luego ya el sábado sería una completa locura. Pero bueno, en cuanto al viernes, nosotros teníamos la entrada de Pelús y era cómodo andar por esa zona. O sea, había gente, pero no sé, veías como muy buen ambiente, la gente como súper ilusionada, súper, ay, sí, pasa, no sé qué, como súper amable. Y lo bueno es que puedes ir variando las zonas. Yo creo que al final esa es un poco la magia de Pelús, de que es tan grande que puedes ponerte tú en la zona que quieras, solo que ya directo a clasificación y carrera pues es más idóneo aquel sitio que pues tengas la pantalla delante para poder seguir. Pero nosotros, por ejemplo, en los libres 1 nos pusimos en la curva 7, si no me equivoco, la 7-8, luego los libres 2, no, o sea, creo que fue la clasificación de la Fórmula 2, la vimos no me acuerdo la curva, pero la vimos en otro lado distinto, prácticamente en la otra punta. Y luego los libres 2 de la Fórmula 1 me suena que los vimos en la subida de la curva 9. O sea que realmente, o sea, donde gran parte de la gente había. O sea, sí, es como un poco como en la playa. Si tú ves que hay una gran cantidad de gente en un lado, es porque algo tiene que haber o algo bueno está ahí cocinándose. Y la verdad es que para mí fueron los dos mejores puntos. O sea, la curva
7, 8 por ahí y la subida a la 9. Sin duda para mí fueron las mejores zonas de las que pudimos ver nosotros. Y luego ya lo bueno del viernes, y yo creo que esto mucha gente no lo sabe, es que aunque terminen las sesiones de Fórmula 2, Fórmula 1, bueno, Fórmula 2 no, pero cuando termina la Fórmula 1, realmente el circuito sigue abierto. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es, terminaba la sesión de la Fórmula 1 y como ya no había como más sesiones o más actividades en el circuito, nos subimos a una grada. O sea, una vez acabada como la actividad automovilística, tienes libertad. Bueno, en la tribuna principal no lo sé, pero nosotros, por ejemplo, nos fuimos a la de la última curva, la de la chicane, que ya no es chicane, y estuvimos ahí y es un momento de paz. O sea, ves a toda la gente irse y tú dices, o sea, tú piensas, acaba de acabar la Fórmula 1 y estás corriendo por el coche sabiendo que en menos de una hora no vas a llegar a tu hotel, casa o donde estés. Entonces, nosotros cuando de repente el viernes decimos, oye, vamos a ver si podemos subir aquí. Subimos, creo que fue a la zona H, sí, de la última curva, y estuvimos ahí como una hora y la paz que había, o sea, había más gente, claramente no estábamos solos, pero es que o sea, yo lo pensé y decía, la gente sabe esto, o sea, mm, con lo bonito que es ver el circuito prácticamente vacío, pero vacío, como mucho ves a algún ingeniero, pues lo típico, corriendo con la bici, a máquinas pues moviendo pues cajas de un lado a otro, pero te da una sensación de paz, de decir, hace media hora este sitio rebotaba del sonido de los coches y ahora hay un silencio que yo la verdad es que no sé si mucha gente lo sabe, lo repito, pero yo es que lo recomiendo. O sea, nosotros estamos ahí diciendo, claro, y atrás tenías como todo el atasco de los autobuses, de los coches, y decíamos, la gente se va a tirar fácilmente, porque nosotros si imagínate, todo el tema pues de la actividad y tal salía, o sea, terminaban como a las 5, nosotros a lo mejor salíamos a las 8 y aún así había como un poco de retención. Y yo pensaba, si nosotros hemos tardado casi media hora y nuestro hotel estaba a 15 minutos, la cantidad de atasco que había aquí. O sea, nosotros lo íbamos mirando en Google Maps, de eso que te sale como el tiempo aproximado de ruta y tal. Nosotros, o sea, estaba todo rojo. Y yo pensaba, la gente prefiere estar en toda esa zona de atasco, de que si pítale a uno, el otro se te acerca, el otro se te cuela, a estar parado en un asiento súper cómodo, pudiendo elegir tú la zona. O sea, nosotros la verdad es que lo hicimos tanto viernes como sábado y como domingo. O sea, indudablemente, y además es eso, que tienes la libertad para moverte a la grada que tú quieras. O sea, es como decir, por ejemplo, nosotros estábamos en Pelús, pero nos pusimos en la grada H, luego nos fuimos, creo que a la C, y luego la última estuvimos muy cerca de la de Carlos Sainz. Y tío, eso nos sirvió para decir, vale, pues el año que viene venimos, pues a ver cómo se ve el circuito desde este punto, a ver cómo se ve el circuito desde este otro. Y nada, eso como recomendación principal. Y sobre todo también coger la entrada de los 3 días porque sale mucho más rentable, también teniéndolo del jueves. Ya tenía el sábado, la verdad es que yo dormí fatal el sábado, o sea, el cansancio que yo tenía ese día era horrible. Y salía, el problema es que salían los Ferrari a las 10, si no me equivoco, en la fanzone. Y yo me acuerdo que le dije a mi novio, yo no sé si me va a merecer la pena levantarme como a las 6 para, para estar tan cerca. O sea, claramente los ves súper bien, pero iba a estar un plantón con el calor que hacía y yo decía, no sé si me sale rentable, sinceramente. Fuimos un poquito más tarde, ya que sí, eso sí que fue verdad que la retención fue un poco más larga, claramente había más personas el sábado, y lo vimos mucho más lejos de lo que vimos a Fernando Alonso, pero bueno, yo prioricé un poco más mi sueño porque la verdad es que estaba agotada a ver a Leclerc y a Carlos, que sí que los vi un poco más de lejos, pero la cantidad de gente que había, o sea, no era igual, no era similar a la de Fernando, porque la de Fernando fue una completa locura, pero igualmente había muchísima más gente de la que yo me esperaba. Además, ahora que me acuerdo, después de los Ferrari, si no me equivoco, iban los Haas con Red Bull, y en vez de Red Bull voy a decir Checo Pérez, porque quizás la actitud de Max Verstappen durante el Gran Premio de Barcelona en cuanto a los fans me ha decepcionado bastante, porque sí que había varios pilotos que salieron a saludar en el pit walk, sí que había pues varios pilotos que se acercaban, te firmaban las gorras, pero qué menos que si estás en la fanzone de un Gran Premio salir. O sea, es que salió Checo Pérez, es que nosotros a Max Verstappen con el casco quitado, por decirlo de alguna manera, no lo vimos. Y mira que de la fanzone vimos a todos los pilotos, bueno, menos los Mercedes, pero los vimos a todos.
a todos. Vimos a McLaren, vimos a Haas, vimos a Red Bull, Red Bull Checo Pérez, vimos a Williams, vimos a Alfa Tauri, vimos a, con Aston Martin sí que es verdad que solo salió Alonso, pero es un poco más razonable teniendo que Alonso era el que se iba a llevar todos los gritos, todos los aplausos y tal. Pero me pareció raro, porque es como, eres el actual líder del mundial, el Gran Premio de España estaba lleno, pero lleno de holandeses, y no apareciste ni en el pit lane, ni apareciste luego en la fan zone, por lo que yo me quedé así un poco como decir, qué raro, o sea, luego no sé si es que, pues, que si estaba malo, no le apetecía, pero no sé, quizá fue una cosa que me chirrió bastante por parte de Max Verstappen, teniendo en cuenta que es el máximo líder del mundial, que prácticamente no tiene competencia, y es eso, o sea, yo veía holandeses, cuando estuve sentada en Pelús tenía un holandés enfrente y uno al lado, que yo decía, ¿esto es España o estoy en el Gran Premio de los Países Bajos? Por lo que me pareció una actitud bastante quizás cuestionable. No creo que sea que se le haya subido el tono a Max Verstappen, o sea, no le veo el típico deportista en el que dice, bueno, yo soy el campeón del mundo, tal, no sé qué, a mí me tienes que... Yo no voy a dedicar tiempo a mí, como así un poco como con orgullo, no le veo el típico tío, pero sí que me pareció algo bastante extraño, de decir, bueno, no sale ni en el pit lane walk, ni sales en la entrevista de la fanzone, o sea, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo más importante? Que saludar a un montón de personas que se han comido 3 o 4 horas al sol con tal de sacarte una foto a 6 metros de distancia. No sé, algo bastante raro. Del sábado quizás diría que me suena que el sábado además también había muchísima más gente, llovió, que eso fue bastante... Yo además me llevé paraguas porque no confiaba mucho en la lluvia, porque la previsión, o sea, yo estoy mirando la previsión de lunes a prácticamente jueves. Hasta el jueves por la mañana yo estuve mirando la previsión. Y me salía lluvia. Al día siguiente, sol. Y dije, bueno, no me daba tiempo a buscar un chubasquero de última hora y dije, bueno, pues me llevo un paraguas y ya pues que sea lo que tenga que ser. Sirvió bastante porque solo llovió durante la Fórmula 2 y un poquito antes, no llovió durante el resto del fin de semana. Se agradeció bastante, recordatorio para que todo aquel que vaya a un gran premio, sobre todo los que vayáis a Monza, que suele ser bastante recurrente y además en verano, llevar crema solar, por favor. Yo llevaba la bandera de Ferrari cubriéndome los hombros y la bandera de España cubriéndome las piernas del calor que hacía, y aún así me quemé. Y del sábado no diría mucho más. Quizás eso, mucha gente y también, como dato, sí que es verdad que los paraguas pues sí que ayudan un poco más, pero si el de delante además tiene paraguas y os tapa la pantalla, yo me quedé con las ganas de decirle a la chavala, oye, ¿puedes quitar el paraguas? Porque yo sé que el mío y no le estaba molestando a nadie, porque los de atrás pues, estaban viendo perfectamente porque les estaba oyendo. Pero es que la de delante, sí que es verdad que era extranjera, fan de Max Verstappen además, pero era como que todo su paraguas estaba tapando la pantalla y yo estaba como súper casi tumbada, es que no estaba ni sentada, estaba casi tumbada intentando verlo. Y lo peor es que no estaba ni viendo la carrera y es como, estás con un paraguas, no estás viendo la carrera, estás fumando un cigarro, mirando el móvil ¿y qué? O sea, para eso quítate el paraguas y vete a otra zona donde no te puedas mojar. O sea, eso fue un aspecto que me molestó bastante. Pero bueno, al final yo no le dije nada a ella tampoco, o sea que también la culpa es mía por no decirle, oye, ¿puedes quitar el paraguas? Pero bueno, simplemente recomendación de que cuando pongáis el paraguas y justo haya acción en pista, pues preocuparos de que no estáis tapando la visibilidad a nadie. Y luego ya entramos al domingo y así que fue una completa locura. Nos levantamos a las 6:30 de la mañana y yo me acuerdo de despertarme y una chica que seguía en Instagram a las 6:30 ya estaba en el circuito, que yo dije, mamma mía la que nos vamos a comer de tráfico. Recomendación, ahora que lo explico. Aunque paguéis la entrada del parking público, porque yo la pagué, que fueron 30 euros, o sea, 15, si vais dos, 15 euros por persona, aún así, el domingo aparcar en el pueblo o aparcar cerca. O sea, no aparquéis en el parking porque la cola que se monta es horrible. Horrible. O sea, yo que tenía la entrada, pues al final, el jueves, viernes y sábado, sí que aparqué en el parking, que al final pues sí que te sale un poquito más rentable, pero el domingo es que es totalmente imposible. O sea, te hacen dar 1000 vueltas, hay un atasco de la leche, y nosotros era prácticamente las 8 y no habíamos llegado. Y yo vi un sitio, en plan, de eso de que pues te hacen como desviarte y tal, y no era el parking, era pues, la calle, la acera, y dije, mira, aparco aquí y subimos andando, porque al final tardas menos tiempo, te hacen dar menos vuelta y así ahorras gasolina. Entonces nada, sí que es verdad que estás un poquito más lejos, pero bueno, como el circuito está en lo alto, la parte mala es que la subida es cuesta arriba, pero la parte buena es que la bajada es cuesta abajo
y no te vas a encontrar con tanto tráfico como quizás con otra, o sea, como si hubieras aparcado arriba. Y luego sábado así que fue, pues eso, una completa locura, un montón de gente. En Pelús eran las 8 y eso ya estaba a rebosar. Y aquí es un poco donde entra quizás mi crítica al Gran Premio. Bueno, al Gran Premio no, quizás a la zona de Pelús. No llego a entender muy bien la gente que adora Pelús, que va año tras año, tras año, tras año, tras año a Pelús, porque para mí el domingo fue un completo agobio. O sea, un montón de gente, no podías salir, la gente toalla con toalla literalmente pegada y luego tú intentabas saltar lo mínimo posible y la pisabas, porque si no, no voy a hacer una voltereta triple mortal para no pisar tu toalla cuando estás en el césped. O sea, al final tengo que salir por un lado y si tu toalla va a salir perjudicada, pues lo siento mucho, lo voy a pisar lo menos posible. Pero el griterío de que no me pises la toalla, que no sé qué, oye, que no me pises las cosas. Vamos a ver, has llegado a las 6:30, has puesto tu toalla en un césped que está como humidillo, porque había llovido el día anterior y creo además que lo regaron, o sea, eso estaba húmedo, o sea, la toalla se iba a manchar igualmente, porque yo toqué 1 milímetro de mi zapatilla con tu toalla, no te vas a morir, porque es como en la playa, o sea, os juro que Pelús es ir a la playa, es que sobreviva el más fuerte, quien llegue antes tiene el mejor sitio y para salir y para entrar es una completa odisea. O sea, yo lo digo de verdad, o sea, yo me lo pasé muy bien el Gran Premio y todo lo que queráis, pero para mí Pelús fue un completo agobio el domingo, porque eso era intentar salir y sobre todo la fila, la última fila. La última fila ya que es como que dices, bueno, ya he sobrevivido a la cuesta, ya he sobrevivido a los griteríos, ya he sobrevivido a no pisarle la mano a alguien, y es llegar a la última línea de personas y todos con sus sillas pegados y decir, ¿por dónde paso? Y dicen, no, por allá, por allá. Y le digo, perdona, pero no me voy a ir 1 kilómetro hacia la derecha porque el baño lo tengo justo enfrente y no me quiero... o sea, porque luego para ubicarme yo me cuesta. Pues la gente que no quitaba las sillas, incluso sillas vacías, decir, ¿lo puedo mover un poco que voy a pasar? Y dice, no. Y es como, no hay nadie sentado, voy a moverlo y voy a pasar. En plan, gente súper desagradable. Yo decía, estos son los Juegos del Hambre versión Fórmula 1. O sea, yo entiendo pues qué es eso, que es un ambiente súper guay, que al final tienes tu zona, tal, Pelú, sí, una experiencia, pero yo lo siento, si sois como yo se lo dije a mi novio, dije, yo el año que viene, aunque tenga que pagar 30 euros más, me cojo una grada. O sea, no me sentí muy cómoda el domingo en Pelús. Y iba a decir también algo más. Y un aspecto que no me gustó tampoco es que la gente es muy mal educada. Bueno, relacionado también con lo anterior, la gente es muy mal educada. Porque tú hayas venido a las 6:30 y hayas decidido levantarte a las 5 para coger sitio a las 6:30 en el circuito, no tienes más derecho que yo, que a lo mejor he ido a las 8, a las 10 o a las 12 a coger mi sitio. Claramente mi sitio va a ser peor que el tuyo, porque tú has tenido libertad para escoger. Pero que no te moleste si ha venido un tío a las 11, ha puesto su silla al lado de la tuya porque no tiene otro sitio y quiere ver la Fórmula 1. Porque yo detrás tenía a un señor, ¿vale? Y esto, bueno, como no me sé su nombre, no me sé su cara y él no va a saber de mi existencia, lo puedo decir abiertamente. Nosotros teníamos detrás a un señor que estaba diciendo, pues haber venido a las 6:30 a coger sitio. De verdad, es que la gente que viene a las 11, yo no la entiendo. Y yo como, señor, que usted haya decidido venir a las 6:30 a coger sitio, ha sido su completa elección. Si a lo mejor, imagina, pongamos el caso de que ha sido pues, un primer aficionado que no sabía que había que estar tan pronto en Pelús, que a lo mejor se ha comido un atasco de la leche, porque justo además ha habido un accidente, ha habido un toque, que los toques que había entre la gente para entrar y para salir del circuito, bastante heavy. O sea, por favor, siempre distancia de seguridad. Y cuando vayáis a pasar o intentéis cambiaros de carril, ved que tengáis una distancia respecto al coche anterior, ¿vale? Porque yo me comí un pedazo de atasco porque dos coches se tocaron, rozaron y una de las conductoras pues empezó a gritar como, vamos, si le hubieran destrozado el culo del coche. Pero bueno, en el caso que se puso a quejarse, decir, bueno, pues haber venido antes, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y yo, señor, ¿se quiere callar la boca? O sea, estuvo dando... no quiero decir una mala expresión, pero estuvo dando por culín todo el domingo. Todo, desde la Fórmula 3, o sea, desde que yo me senté en esa silla hasta que yo me fui. O
sea, comentarios, metiéndose con los ingleses, y yo diciendo, o sea, no metiéndose con los ingleses rollo, metiéndose con Hamilton, metiéndose porque son fan de Hamilton. No, decir, Juan, es que los ingleses estos porque tienen que venir al Gran Premio de España. Y es como, vamos a ver que la gente tiene libertad de ir. Es como si yo voy al Gran Premio de Silverstone, por ejemplo, y me dicen, no, no puedes entrar, eres española. Y es como, he pagado la entrada igual que tú, déjame entrar, ¿sabes? O sea, que yo entiendo que al final ese tipo de gente también te lo puedes encontrar en la grada. Pero es que la grada es tan sencillo como que tú te levantas y te piras, porque tienes tu asiento con tu fila, tu número adjudicado. Pero en Pelús te levantas y yo me encontré una chica en el baño que decía, bueno, es que delante de nosotros habían unos, en plan, no sabemos en inglés, en unos extranjeros, que se habían levantado los dos a no sé dónde, en plan, se habían levantado, y otras personas habían cogido sus sillas, se las habían doblado y se las habían tirado. Como, o sea, habían cogido las cosas y se las habían tirado y habían ocupado el sitio de las personas que a lo mejor pues habían venido antes y habían cogido su sitio. O sea, para que os fijéis la osadía que era Pelús. O sea, yo no lo llego a entender. Ya en cuanto a resultados académicos después de esta chapa, en la Fórmula 3 ganó Pepe Martí, fue una de las pocas alegrías de todo el fin de semana, de hecho diría la única para la oficina de español. En la Fórmula 2 también estuvo bastante entretenida, pero menos que la Fórmula 3. Y ya la Fórmula 1 fue una nana. O sea, como el día que a lo mejor estás comiendo pues arroz o fideuá y tal y te hinchas un montón y te entra ganas de una siesta, pues para mí la Fórmula 1 fue la siesta. O sea, el domingo fue caída contra picada, o sea, caída en picado. Porque es que Fórmula 3 súper bien, Fórmula 2 también, bueno, pues con acción, pero es que la Fórmula 1, escúchame, sí, yo creo que he ido al peor gran premio de toda la temporada, o sea, pero es que incluso yo luego le decía a mis amigos o a mi padre, tal, ¿viste la carrera? Y era, o me he dormido, o no, es que he tenido que cambiar de canal, o a la décima vuelta ya estaba en el quinto sueño. O sea, una carrera que es que la cuestión es, o sea, tú estás en Pelú, ¿no? Vale, vamos a situarnos. La curva 8, veías pasar a Verstappen y te daba tiempo a girar la cabeza, contar hasta 20, incluso hasta 30, incluso hasta 40 y que pasara Lewis Hamilton. O sea, para que veáis cómo era el fenómeno. O sea, yo creo que quizá lo único interesante fue ver un poco cómo, pues quizás pues Checo Pérez iba adelantando a la gente. O, bueno, diría Charles Leclerc, pero es que eso fue otro desastre. O sea, yo de verdad que llegó un punto que yo estaba bostezando. Ya no me acuerdo ni las vueltas que dieron. Pero yo creo que llegó un momento que dije, estoy bostezando. O sea, yo miraba a mi novio diciendo, ¿qué me está pasando? O sea, la gente durmiendo. O sea, yo me encontré a un chico que estaba durmiendo y diciendo, podría hacer lo mismo prácticamente. O sea, con lo que está haciendo la carrera, podría hacer lo mismo. Pero bueno, a ver, al final, pues eso, lo que es el resultado deportivo no acompaño, puesto que ningún español salía del podio. Pero bueno, sí que me gustó ver mucha gente, muchos nuevos aficionados y muchos pues, ya aficionados más veteranos, pues como súper, súper unidos, sobre todo con Fernando. Aunque con Carlos me sorprendió porque vi a bastantes fans de Carlos Sainz. Y nada, a ver, es una experiencia. Claramente el resultado deportivo pues no acompaño, pero yo creo que incluso aunque vayas al Gran Premio de Mónaco, aunque eso ya es un pastizal, pero independientemente del resultado yo me lo pasé muy bien, aunque es eso, no me cogería pelús por todo lo que he dicho, pero, pero es eso, o sea, yo animaría a todo el mundo que le guste. Yo creo que las motos salen más barato y además son más entretenidas. Normalmente se suele decir que las motos suelen ser más entretenidas que la Fórmula 1, aunque nunca las he visto. O sea, he visto alguna carrera así suelta, pero no las sigo. Pero bueno, a todo fan del motociclismo, automovilismo y tal, yo creo que es súper recomendable que vayan a un gran premio, sobre todo si es el gran premio de casa, porque suele ser algo especial, la gente está muchísimo más animada, se nota como el ambiente así caldeado de la gente decir, va, venga, venga. Pero fijaos, o sea, incluso gente que apoyaba, bueno, iba a decir a los Mercedes, pero que los Mercedes acabaron en el podio, pero incluso a lo mejor gente que iba con los McLaren, yo creo que incluso también disfrutó, y mira que no fue tampoco el resultado del siglo. Pero bueno, ya para cerrar, se me ha hecho un episodio bastante largo, más largo de lo que pensaba, pero bueno, eso, que toda una experiencia, que me lo pasé súper bien y que animo, o sea, anima todo el que pueda a ir. Al que se lo pueda permitir, claramente, porque no deja de ser muy caro, los precios muy caros. Una cosa antes de terminar también,
Los productos son muy caros. O sea, no esperéis a decir, bueno, me compro la camiseta en el Gran Premio de España. O sea, una camiseta 90 euros, una gorra 60. Y diría, bueno, la cogéis de AliExpress, pero incluso productos oficiales salen más baratos en la página o en cualquier otra. Incluso en el Corte Inglés te sale más barato que en el propio circuito, y eso es decir mucho. Pero vamos, que fue un completo robo. Yo una bandera 40 pavos. Pero bueno, nada, lo recomiendo. Eso sí, los precios desorbitados. Comer también súper desorbitados. Un helado 4 euros, que yo decía, ni que estemos en Ibiza. Pero bueno, toda una experiencia, todo pues una aventura más. Pues si vais en coche, pues mola un poquito más, le da un poco más de gustillo. Pero nada, nos vemos el siguiente lunes en el Gran Premio de Canadá. Se ha especulado bastante si se va a cancelar o no debido al tema de los incendios, pero parece que no, que continúa. Así que nada, nos vemos el lunes que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.